Elena Reyes. Escuché mi nombre en una voz cansada y sin emociones. Levanté la cabeza del suelo de cemento que había estado mirando. El aire en la sala de interrogatorios era gélido. Una sola bombilla parpadeaba desde el techo. Y nuestras sombras, la del detective y la mía, danzaban en las paredes como espectros con vida propia. ¿Podría repetirlo todo? ¿Desde el principio?, preguntó el investigador, sus ojos intentando descifrar cada rincón de mi alma. Respiré hondo. El olor a humedad y metal oxidado se colaba por mi nariz. Como ya le dije. Comencé, con la voz temblando ligeramente. No era mi intención entrometerme. Yo solo soy una trabajadora doméstica. Pero lo vi todo. Vi cómo estaban apagando la vida de esa niña. Poco a poco. Tenía que decir la verdad. Por Bella. Y por todos los niños como ella. Nos miramos. En sus ojos vi duda. Pero también un destello de comprensión. Pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, permítanme llevarlos al día en que puse un pie por primera vez en la mansión de los de la Vega. El día que lo cambió todo. Fue hace 3 meses. El calor de la Ciudad de México era como una manta pesada que asfixiaba la urbe. Pero al cruzar el imponente portón de hierro de Lomas de Chapultepec, el aire cambió de repente. Los árboles eran altos y frondosos. Las casas eran palacios escondidos detrás de muros infranqueables. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el ruido del mundo exterior tenía prohibida la entrada. Estaba de pie frente a la mansión de la Vega. Una fortaleza blanca, con enormes columnas y ventanales que reflejaban el cielo azul. El jardín estaba perfectamente podado. Una fuente en el centro susurraba con un suave murmullo de agua. Todo era hermoso. Perfecto. Pero una frialdad extraña envolvía el lugar. Una tristeza que calaba hasta los huesos. Soy Elena Reyes. Tengo 28 años y vengo de un pequeño pueblo en el sur de Oaxaca. Dejé atrás el campo y los recuerdos que enterré allí para buscar una oportunidad en la capital. Lo único que traía conmigo era una maleta con algo de ropa y la fotografía de una hija a la que nunca escuché llorar. Mi nuevo trabajo, cuidadora personal de la única hija del multimillonario don Ricardo de la Vega. Me recibió una mujer mayor. La mayordoma. Con un rostro severo. Su nombre era doña Celia. Desde su postura hasta su forma de hablar. Se notaba que llevaba toda una vida sirviendo a esa familia. No hubo sonrisas. Ni un gramo de calidez en su bienvenida. Sígame, dijo. Y cada uno de sus pasos sobre el brillante suelo de mármol resonaba en el silencio sepulcral de la mansión. El interior de la casa era aún más frío que el exterior. Techos altísimos. Un candelabro monumental colgando en el centro. Los muebles eran de madera oscura. Antiguos y caros. En una pared. Un enorme retrato de una mujer increíblemente bella. Sus ojos eran melancólicos. Pero su sonrisa parecía ofrecer el único punto de calor en toda la estancia. La señora. La difunta esposa de don Ricardo. Dijo doña Celia. Notando mi mirada. Murió en un accidente de coche hace 2 años. Desde entonces, esta casa no ha vuelto a conocer la alegría. Me llevó al segundo piso. Cada rincón de la mansión estaba impecable. Organizado. Pero sin vida. No había rastro de la risa de un niño. Ni juguetes tirados. Ni ninguna señal de que allí viviera una niña de 10 años. Al final del pasillo. En una enorme biblioteca. Vi a don Ricardo de la Vega por primera vez. Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza. Absorto en unos documentos. Rondaría los 50.
con canas en las sienes, pero con una mirada afilada. Cuando levantó la vista hacia mí, sentí el peso de su presencia. Un hombre acostumbrado a mandar. Un hombre acostumbrado a ser obedecido. ¿Usted es Elena Reyes?, preguntó. Su voz profunda y carente de emoción. Sí. Don Ricardo. Respondí, inclinando ligeramente la cabeza. Supongo que ya conoce la situación de mi hija, dijo, sin apartar la vista de mí. Isabella está enferma. Una condición muy rara. Los médicos no saben exactamente qué es. Necesita a alguien que la cuide. Alguien paciente y meticuloso. La última cuidadora se fue porque no pudo soportar la presión. Escuché una tos débil a través del intercomunicador de su escritorio. La expresión de don Ricardo cambió por un instante. Su fría compostura fue reemplazada por una preocupación palpable. Una preocupación que intentaba ocultar desesperadamente tras su fachada de autoridad. Su trabajo es simple. Continuó. Cuide de Bella. Siga todas las instrucciones de su médico. El doctor Salazar. No haga preguntas. Solo haga su trabajo. Asentí. Como usted ordene. Doña Celia me acompañó al tercer piso. A la habitación de Bella. Antes de abrir la puerta, ya podía oler el antiséptico. Un olor que me resultaba familiar. Un olor que me recordaba a hospitales y a esperas interminables. Al abrirse la puerta, una habitación espaciosa apareció ante mí. Paredes rosas. Juguetes y libros perfectamente ordenados en estanterías. Un gran ventanal daba al jardín. Pero todo parecía descolorido por la presencia de la niña acostada en la cama. En el centro de la habitación. Isabella de la Vega. O Bella. Tenía 10 años. Pero su cuerpo era el de una niña mucho más pequeña. Extremadamente delgada. Su piel era pálida. Casi tan blanca como las sábanas que la cubrían. Su largo cabello negro estaba esparcido sobre la almohada. Tenía los ojos cerrados. Pero sabía que no dormía plácidamente. Me acerqué lentamente. Me senté en una silla junto a su cama. Observé su rostro. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Su respiración era superficial. Casi imperceptible. Pasé varios minutos sentada en silencio. Cuando de repente, abrió los ojos. Eran grandes y oscuros. Llenos de una tristeza que no le correspondía a su edad. Me miró fijamente. Como si estuviera evaluando quién era yo. ¿Cuáles eran mis intenciones? Esbocé una leve sonrisa. Hola. Bella. Le dije con la voz más suave que pude. Soy Elena. Tu nueva cuidadora. No respondió. Siguió mirándome. Luego, lentamente, levantó su mano. Tan delgada que parecía de porcelana. La extendió hacia mí. Cuando la tomé, sentí lo fría que estaba. Sus huesos parecían de cristal a punto de romperse. Apretó mi mano. No con fuerza. Pero lo suficiente para que sintiera su miedo. Y entonces habló. Su voz un susurro que apenas pude oír. No me dejes. En ese instante, todo volvió. El recuerdo de otra mano pequeña que también se aferró a la mía. En una fría habitación de hospital en mi pueblo. El recuerdo de una promesa que no pude cumplir. Contuve las lágrimas que amenazaban con brotar. Apreté con más fuerza la mano de Bella. La miré directamente a los ojos y pronuncié las palabras que nos unirían para siempre. Te lo prometo. Dije. No voy a dejarte. Fuera de la habitación.
sin que yo me diera cuenta. Estaba don Ricardo, espiando por la puerta entreabierta. Vi una emoción brillar en sus ojos antes de que la ocultara de nuevo. Una emoción que no había visto antes. Esperanza. Una pequeña y frágil esperanza. Aún no lo sabía. Pero al hacer esa promesa, había sellado mi destino. Había entrado en un mundo de riqueza y poder. Pero también en un mundo de secretos y mentiras. Y en medio de todo, había una niña que esperaba que alguien la salvara. Los primeros días en la mansión pasaron como un sueño lento y silencioso, envuelto en olor a medicina. Cada día seguía un horario estricto pegado en la pared de la pequeña enfermería: hora de los medicamentos, hora de la comida, hora del baño, hora de dormir. Todo era exacto. Todo infalible. Pero a pesar de todo, sabía que algo andaba mal. Era demasiado mecánico. Demasiado frío. Y Bella apenas reaccionaba al mundo que la rodeaba. Intenté romper el hielo entre nosotras de maneras sencillas. Le enseñé a hacer pajaritos de papel. Le contaba leyendas de mi tierra. De Oaxaca. Peinaba su cabello lentamente mientras le cantaba las canciones de cuna que mi madre me cantaba de niña. Al principio, permaneció en silencio. Pero a diferencia de antes, cuando parecía indiferente, noté que a veces me miraba de reojo, como sopesando si esta mujer frente a ella realmente se quedaría. Una tarde, mientras estaba sentada junto a su cama leyendo un libro, habló de repente. Su voz era tan débil que, si no hubiera estado prestando atención, podría no haberla oído. Elena, susurró. ¿Tú tienes hijos? Me quedé helada. Sentí como si me apretaran el corazón. No esperaba que fuera ella quien sacara el tema. Respiré hondo antes de responder. Tenía una. Dije, con una sonrisa triste dibujándose en mis labios. Una niña. Pero ahora es un angelito en el cielo. Me miró. Sus ojos redondos y llenos de una extraña compasión. ¿Te pusiste muy triste?, preguntó de nuevo. Asentí, sintiendo el calor en mis ojos. Muchísimo, respondí. Pero pienso que, donde quiera que esté, me está cuidando. Y yo tengo que seguir viviendo para amarla de otras maneras. Bella guardó silencio durante un largo rato. Pensé que nuestra conversación había terminado, cuando volvió a susurrar. Yo también. Tengo miedo. Pero no se lo puedo decir a nadie. Me acerqué a ella. ¿Miedo de qué? Bella. De las inyecciones, dijo, con la voz temblorosa. Me mareo mucho. Me duele la cabeza. Siempre tengo frío. Pero el doctor dice que si no me las ponen, me voy a morir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tomé su mano. ¿Se lo has dicho a tu papá? Ella negó con la cabeza. Papá dice que el doctor Salazar es el mejor. Dice que tengo que portarme bien para curarme pronto. Pero, mientras más dura el tratamiento, más miedo tengo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Bella se repetían en mi mente una y otra vez. No era la queja de una niña. Era un grito de ayuda que nadie parecía escuchar. A la mañana siguiente, mientras limpiaba una pequeña bodega detrás de la cocina, noté una caja escondida en un rincón de un viejo y polvoriento armario. Eran las cosas que había dejado la cuidadora anterior. Movida por la curiosidad, la abrí. Dentro, encontré varios frascos de medicamentos usados. La etiqueta estaba en inglés. Y debajo,
En letra pequeña. Decía, solo para uso en ensayos clínicos. No para distribución comercial. Detrás de un frasco. Había un trozo de papel con notas escritas a mano. Parecía parte de un diario que registraba dosis, horas y efectos del medicamento, dolor de cabeza leve, náuseas, mareo severo, somnolencia 15 minutos después de la inyección. Sostenía el frasco. Mi corazón latiendo con fuerza. Saqué mi teléfono y rápidamente le tomé una foto. Se la envié de inmediato a mi amigo Marco, un médico en un hospital público de la ciudad. Pasó casi una hora antes de que Marco llamara. Su voz estaba cargada de preocupación. Elena. ¿Dónde estás? Fue lo primero que dijo. Este medicamento que me mostraste. Es de una gran farmacéutica extranjera. Apenas está en fase de prueba. Está prohibido usarlo en niños menores de 12 años. Aquí en México. Ningún hospital tiene licencia para usarlo en ensayos. Quienquiera que esté inyectando eso a una niña está cometiendo una grave violación de la ley y de la ética médica. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis sospechas se estaban convirtiendo en una aterradora realidad. Bella no solo estaba enferma. La estaban usando como sujeto de un experimento para un medicamento no aprobado. Y tal vez ella no era la única. En los días siguientes, me volví más cautelosa en mi observación. Empecé a anotarlo todo, cada visita del doctor Salazar, cada inyección, cada pastilla, cada reacción extraña de Bella. Guardé todo para mí. No se lo dije a nadie. Especialmente a don Ricardo. Porque su confianza en el doctor Salazar era absoluta. Sabía que si quería salvar a Bella, necesitaba pruebas sólidas y un plan cuidadoso. Un viernes por la noche. El doctor Salazar llegó para su chequeo habitual. Me quedé deliberadamente en la habitación de Bella. Él sonrió levemente al verme. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena. Por favor. Sal un momento. Necesito aplicarle la inyección a la niña. Dijo. Su voz tranquila pero firme. Prefiero quedarme. Doctor. Para ayudar a Bella si se marea después. Respondí, forzando un tono respetuoso. Así también puedo observar su reacción. Los ojos del doctor Salazar detrás de sus gafas se entrecerraron ligeramente. Su voz bajó de tono. La medicina es mi trabajo. Usted es una empleada doméstica. Limítese a hacer su parte. Solo me preocupo por la niña. Doctor. Dije suavemente. Disculpe si me entrometo. No respondió más. Pero a partir de ese momento, sentí su vigilancia. Sabía que me había notado. Sabía que había entrado en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. Esa noche, Bella tuvo una fiebre muy alta. Su pequeño cuerpo temblaba. Sus labios estaban pálidos. La abracé. Le pasé un paño húmedo por la frente y le susurré palabras de consuelo. Como una madre haría con su hijo enfermo. Elena. Estoy tan cansada. Dijo entre sollozos. Ya no quiero tomar medicinas. Ya no quiero. Mis lágrimas caían sin cesar. Te lo prometo. Bella. Le susurré. Pero tienes que luchar. Nos iremos de aquí. Te voy a salvar. En la oscuridad de la noche. Pensé en otros niños. ¿Cuántos más estaban siendo tratados como ratas de laboratorio? Como Bella. En habitaciones llenas de lujos pero vacías de amor. Sabía que esto apenas comenzaba.
Pero por primera vez en muchos años, sentí que algo revivía dentro de mi corazón. Una parte de madre. Una parte de protectora. Y una parte de la Elena que una vez lo había perdido todo. Ahora tenía la oportunidad de salvar una vida. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que no me rendiría. No otra vez. La noche cayó sobre la mansión como un manto espeso y oscuro. Una brisa suave acariciaba las plantas del jardín, trayendo el aroma del huele de noche que se mezclaba con el olor a medicamento impregnado en cada rincón de la casa. Estaba sentada en una silla junto a la cama de Bella. La luz de una pequeña lámpara creaba un resplandor tenue, haciendo que todo pareciera de otro mundo. Un mundo donde el tiempo se ralentizaba y cada ruido se convertía en un eco distante. Bella se había quedado dormida después de la fiebre. Pero su frente todavía ardía. Le sequé el sudor de la cara, con el corazón encogido de preocupación. Llevaba 3 días con fiebres intermitentes después de cada inyección. El doctor Salazar insistía en que era normal. Un efecto secundario del tratamiento. Pero yo ya no le creía. Nada de lo que estaba sucediendo aquí era normal. De repente, Bella gimió en sueños. Su pequeño cuerpo se puso rígido. Sus manos se aferraron con fuerza a la manta. No. No me inyecten más. Susurró, con la voz ronca y temblorosa, como un grito de auxilio desde un lugar muy lejano. Mamá. Ayúdame. Me sobresalté. Me incliné y la abracé. Bella. ¿Estás soñando? Estoy aquí contigo. Estás a salvo. Pero no se despertó. Siguió hablando en sueños, con lágrimas rodando por las comisuras de sus ojos. Sus labios repetían palabras que no podía entender del todo. Dijeron que tenía que estar callada. Mamá. Duele. No dejes que lo hagan más. Abracé a Bella con fuerza, sintiendo una opresión en el pecho. Esas palabras, aunque inconscientes, se clavaron en mi mente como cuchillos. Ya no había duda. Bella no solo estaba enferma. Estaba en peligro. Tenía miedo. Y estaba pidiendo ayuda. A la mañana siguiente, llamé a Marco. Al otro lado de la línea. Su voz sonaba tensa. Esto no es una broma. Elena. Si realmente están usando un fármaco de prueba ilegal en niños, necesitas pruebas contundentes. Consigue el nombre del medicamento, las reacciones después de cada inyección y quién lo está administrando. Si puedes, graba algo. ¿Pero cómo voy a hacer eso?, pregunté, mirando hacia el pasillo por donde solía pasar el doctor. Salazar. Siempre lleva su maletín. Siempre cerrado con llave. Nadie puede tocarlo. Marco guardó silencio unos segundos antes de hablar en voz baja. Entonces, anota todo lo que veas. Cada frasco. Cada jeringa. Cada reacción. Cuando tengas la oportunidad, graba un video. Se lo pasaré a un amigo en la Cofepris. Pero ten mucho cuidado. Elena. La gente como él puede ser peligrosa. Asentí, con el corazón latiendo deprisa. No soy una persona conflictiva. Pero ahora, si me quedaba en silencio, Bella podría no sobrevivir. Y quizás muchos otros niños se convertirían en víctimas. Esa noche, me quedé a propósito en la habitación de Bella cuando llegó el doctor Salazar. Todavía vestía su traje oscuro. Llevaba el familiar maletín y tenía una mirada inquisitiva detrás de sus gafas doradas. Me miró como si yo fuera una mosca que se había colado en su territorio.
Ya te lo he dicho. No te necesito aquí cuando estoy haciendo mi trabajo. Incliné la cabeza en señal de respeto, pero no me moví. Solo quería vigilar la reacción de Bella después de la inyección. Doctor. ¿Para qué? Si ocurre algo malo, pueda avisarle de inmediato. El doctor. Salazar no respondió. Pero me lanzó una mirada afilada antes de darse la vuelta para preparar el medicamento. Saqué mi teléfono, fingiendo revisar mensajes. Pero en realidad, activé la grabadora de voz. Coloqué el teléfono en la mesita de noche de Bella, cerca de donde el doctor había dejado sus cajas de medicamentos. La niña parece más débil que en los últimos días, murmuró el doctor. Salazar para sí mismo. Pero lo suficientemente alto como para que yo y la grabadora lo captáramos. Aumentemos un poco la dosis. Quizás la reacción sea mejor. Doctor. Dije en voz baja. No es peligroso. Ha estado con fiebre. Me miró. Sus ojos fríos como el hielo. No te preocupes. La reacción está controlada. Este medicamento necesita ser lo suficientemente fuerte para potenciar su sistema inmunológico. No lo entenderías. Lo único que veo es que tiene fiebre recurrente y pesadillas. ¿Eso es normal? Insistí. No respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en mi teléfono sobre la mesa. En ese momento, mi corazón pareció detenerse. ¿Me había descubierto? Pero después de unos segundos, volvió su atención a la preparación del medicamento. Sacó un pequeño frasco con un líquido azul oscuro de su caja y comenzó a preparar la jeringa. Cuando Bella vio la aguja, su cuerpo se encogió. Susurró, ya no quiero. Ya no. Tomé su mano. Tú puedes. Bella. Le susurré. Estoy aquí contigo. Después de la inyección. El doctor. Salazar asintió como si nada y guardó sus cosas. Recuerda. Tómale la temperatura en 30 minutos. Si supera los 39 grados. Llámame. Si no, déjala descansar. Salió de la habitación. Respiré aliviada y tomé mi teléfono. Lo revisé. La grabación seguía en marcha. Inmediatamente guardé el archivo en una carpeta oculta y le envié una copia a Marco, junto con la foto del frasco que acababa de usar. Esa noche, la fiebre de Bella volvió a subir. Vomitó y su cuerpo se enfrió como el hielo. La abracé con fuerza, limpiándola una y otra vez con agua tibia. Era casi el amanecer cuando su temperatura bajó a un nivel seguro. No dormí. Estuve despierta toda la noche. Mis ojos ardiendo con la determinación de sacar la verdad a la luz. Al día siguiente, Marco llamó. Su voz más seria que nunca. Elena. Ese medicamento no está aprobado por la Secretaría de Salud aquí en México. Estuve investigando. Ya tenía una advertencia desde el año pasado por efectos secundarios graves en niños. Si ese doctor lo está usando, está cometiendo un crimen muy serio. Sentí que todo mi cuerpo se encendía. Ya no tenía dudas. En mi mente, ya tenía un plan. Necesitaba más información sobre el doctor Salazar. Necesitaba conocer su pasado, sus antiguos pacientes y, sobre todo, su conexión con los proveedores del medicamento. Al mediodía, mientras todos descansaban, entré en la enfermería, fingiendo que estaba limpiando. Abrí el gabinete donde se guardaban los registros médicos de Bella. Las páginas estaban llenas de términos médicos en inglés, con sellos de un hospital privado internacional. En una esquina del archivo,
Encontré una lista de códigos de lote del medicamento y algunos símbolos. Esto podría ayudar a Marco a rastrear el origen exacto del fármaco. De repente, la puerta se abrió. La mayordoma, doña Celia, entró. Me miró fijamente, con los ojos llenos de sospecha. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Respondí con calma. Solo estoy limpiando y cambiando las sábanas. Como siempre a la hora del descanso. ¿Hay algún problema?, no respondió. Simplemente me miró durante un largo rato antes de darse la vuelta y marcharse. Pero yo ya lo sabía. A partir de ese día, me vigilarían. Esa noche, mientras Bella dormía profundamente, me senté sola en mi pequeño cuarto de servicio. Miré la foto descolorida de mi hija dentro de mi cartera. Sentí una punzada en el corazón. Susurré, hija. Donde quiera que estés. Ayuda a mamá. Déjame hacer lo correcto esta vez. No permitiré que otro niño sufra como tú. Afuera. Comenzó a llover. Las gotas golpeaban el cristal de la ventana, como llamadas de atención. Y supe que no quedaba mucho tiempo. Pero no iba a retroceder. Llegó julio a la Ciudad de México. El cielo a menudo estaba gris, cargado con el peso de una lluvia que podía desatarse en cualquier momento. En medio de ese clima bochornoso, la mansión de los de la Vega permanecía fría, como una isla aislada de todo. Sus gruesos muros, ventanas insonorizadas y el aire acondicionado constante la convertían en un mundo a la vez cómodo y asfixiante. Silencioso pero lleno de un peligro oculto. Bajé sigilosamente al sótano, el lugar donde se guardaban los objetos viejos de la familia. Sabía que tenía prohibido ir allí sin el permiso de doña Celia o de don Ricardo. Pero esa mañana, mientras arreglaba el patio trasero, escuché a dos empleadas hablar. Mencionaron que había muchas cajas viejas en el sótano, incluyendo algunos envíos de un hospital internacional que don Ricardo financiaba. Una corazonada me dijo que no podía dejar pasar esa oportunidad. El sótano estaba oscuro. Encendí la linterna de mi teléfono. Me recibió un olor a polvo y a químicos viejos. Las largas estanterías de madera estaban cubiertas de telarañas. Y había varias cajas de cartón todavía selladas del año anterior. Me acerqué y abrí cada una con cuidado, evitando hacer ruido. En el rincón más alejado de la habitación, encontré una caja sin sellar, atada solo con un trozo de tela vieja y rasgada. Cuando la abrí, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Dentro, había docenas de pequeños frascos del medicamento, con la misma etiqueta en inglés que había visto antes. Algunos estaban llenos, otros a la mitad. También había varias jeringas usadas envueltas en papel de seda. Y lo más importante, en el fondo de la caja, había una carpeta con documentos. El título estaba borroso: Monitoreo de ensayo clínico. Proyecto NP89. Niños de 6 a 12 años. Fase 2. Rápidamente tomé fotos de cada página. No me llevé los documentos. Solo guardé las imágenes en una carpeta segura de mi teléfono y cerré la caja con cuidado, devolviéndola a su estado original. Cuando subí, sudaba frío, pero mis manos temblaban ligeramente con una mezcla de nerviosismo y emoción. Le envié todas las fotos a Marco de inmediato. Menos de 10 minutos después, me llamó, con la voz seria. Elena. Esta evidencia es crucial. El nombre de ese fármaco está en la lista roja. Está prohibido su uso fuera de un entorno estrictamente controlado.
Los documentos que enviaste muestran claramente el nombre del proyecto de prueba y hasta hay registros de efectos secundarios. ¿Te das cuenta? Si sacas esto a la luz, podría salvar la vida de muchísimos niños. Entonces tenemos que actuar ya. Marco. Dije. No puedo esperar más. Espera. Dijo Marco lentamente. No es tan simple. Si publicas esto ahora sin una verificación de las autoridades, podrían demandarte por difamación. Tienen abogados capaces de hacerte parecer una mentirosa en una sola noche. Apreté el teléfono. ¿Qué debo hacer? Necesitamos que un tercero independiente lo confirme. Tengo una amiga. Una periodista de investigación. Ángela Cruz. Ella destapó un gran caso de corrupción en un hospital hace años. Pero tienes que estar preparada. No es fácil de convencer. Y hacer esto te pondrá en un verdadero peligro. Dudé por unos segundos. Antes de asentir. Estoy lista. Mientras pueda salvar a Bella y a los otros niños. No tengo miedo. 2 días después. Me reuní con Ángela Cruz en un pequeño café en la colonia Roma. Era una mujer menuda. De pelo corto y gafas oscuras. Llevaba una laptop vieja y rayada. Cuando llegué, ella ya estaba allí, revisando las fotos que Marco le había enviado. ¿Quieres la verdad? Preguntó Ángela, sin apartar los ojos de la pantalla. Necesito la verdad. Respondí. Este es un caso enorme. Dijo. Si todo esto es cierto. Se trata de experimentación ilegal con medicamentos en niños. Un crimen gravísimo. Pero necesito que me des más pruebas. El médico que inyecta el medicamento. Su nombre real. Dirección. Registros médicos y grabaciones de voz si las tienes. Y lo más importante de todo. ¿Estás dispuesta a revelar tu identidad? Miré a Ángela. Mis ojos llenos de determinación. Estoy dispuesta. Si me ayuda a salvar a Bella. Ángela asintió. Encendió discretamente la grabadora de su teléfono y comenzó nuestra primera entrevista no oficial. Los días siguientes se convirtieron en un infierno para mí. Mientras cuidaba a Bella. También tenía que recopilar información en secreto. Usé una pequeña cámara oculta en un bolígrafo que me dio Ángela. Cada vez que llegaba el doctor Salazar, contenía la respiración. Sabía que un pequeño error podría delatarme y hacer que me echaran de la mansión de inmediato. Bella se debilitaba cada vez más. Sus fiebres duraban más. Su sueño ya no era profundo. Siempre estaba a su lado. Contándole cuentos. Limpiándole la frente. Leyéndole sus cuentos de hadas favoritos. En sus ojos cansados. Todavía veía una confianza total cada vez que me miraba. Una confianza pura que no podía traicionar. Una noche. Mientras limpiaba a Bella. Susurró. Elena. Si algo me pasa. Prométeme que le dirás a papá que no estoy enojada con él. Solo extraño mucho a mamá. Me incliné. Con un nudo en la garganta. Y le besé la frente. No te va a pasar nada malo. Te lo prometo con todo lo que tengo. Esa noche. Mientras toda la casa dormía. Subí sigilosamente a la azotea y llamé a Ángela Cruz. Señorita Ángela. Tengo todo lo que necesita. Pero no sé si llegaremos a tiempo. Bella está muy débil. La voz de Ángela al otro lado de la línea se volvió sombría. Ya envié los archivos a un experto médico independiente y a un abogado. Mañana. Publicaré la primera parte de la investigación. Aguanta ahí por Bella. Elena. Estamos cerca del final. Asentí.
con lágrimas rodando por mis mejillas. Abajo. La ciudad brillaba como un mar de luces. Pero para mí, todo giraba en torno a una sola cosa: salvar la pequeña vida que dormía en la habitación de abajo. Una batalla que comenzó con compasión. Y ahora se había convertido en una misión. Sabía que mañana todo cambiaría. El lunes por la mañana, mientras dejaba un tazón de arroz con leche junto a la cama de Bella, mi teléfono vibró repetidamente en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de Marco. Con solo un enlace y una breve frase: ya empezó. Hice clic en el enlace. Me recibió la página de inicio de un conocido portal de noticias en línea. Un titular grande y en rojo decía: se destapa presunta prueba ilegal de fármacos en pacientes pediátricos en un hospital privado de la Ciudad de México. Fuente interna habla. Debajo. Un largo artículo que contenía el testimonio de una cuidadora anónima, junto con una imagen borrosa tomada del video que grabé en secreto: las manos del doctor Salazar preparando el medicamento. El frasco con la marca desconocida. El documento del proyecto NP89 parcialmente borrado. El artículo describía los síntomas inusuales de la niña, especialmente los peligrosos efectos secundarios y el método secreto de inyección del medicamento sin licencia aprobada. A los pocos minutos, las redes sociales comenzaron a arder. Comentarios, compartidos y publicaciones indignadas aparecieron en todas las plataformas. El hashtag veneno en jeringa se convirtió rápidamente en tendencia. Me quedé paralizada mientras veía la avalancha de información en la pantalla. No sentí miedo, sino una poderosa ola de emociones que estalló en mi pecho, una mezcla de nerviosismo, alivio y una alegría inexplicable. Por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Pero esa alegría duró poco. Antes del mediodía, mientras lavaba ropa en la parte trasera de la mansión, doña Celia gritó de repente, su voz llena de furia: Elena, ven a la sala. Ahora mismo. Me sequé las manos y caminé rápidamente hacia adentro, con el corazón martilleándome en el pecho. En la sala, don Ricardo estaba de pie en medio de la espaciosa habitación, sosteniendo una tablet. Su rostro estaba rojo de ira, sus cejas fruncidas. ¿Sabes de quién habla esta noticia de esta mañana?, me gritó. Incliné la cabeza. Mi voz era baja pero no temblaba. Sí, señor. Lo leí. ¿Y no tienes ninguna explicación que dar? El doctor Salazar también estaba allí. Estaba de brazos cruzados, sus ojos tan afilados que parecían capaces de atravesar todas mis defensas. Se lo dije. Don Ricardo no es una simple empleada doméstica. Tenía motivos ocultos para acercarse a Bella. Basta, gritó don Ricardo. Elena, grabaste un video dentro de mi casa. ¿Sabes que eso es ilegal? Respiré hondo y levanté la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. Lo sé. Pero si no lo hubiera hecho, seguirían inyectando a Bella con ese veneno. Vi cómo sufría cada noche. No podía quedarme callada. Doña Celia intervino. ¿Qué pruebas tienes? ¿O son solo tus propias suposiciones? Las tengo. Saqué mi teléfono. Tengo una grabación de mi conversación con el doctor Salazar. Tengo videos, fotos e incluso los códigos de lote del medicamento que encontré en el sótano. La tensión en la habitación se hizo más densa. El doctor Salazar sonrió con desdén. ¿Crees que eso tiene algún valor en un tribunal? Videos grabados en secreto. Grabaciones sin consentimiento. Todo eso puede ser desestimado.
Y aunque se probara, ¿quién dice que no lo estoy haciendo con un propósito médico legítimo? Don Ricardo apretó los puños. La expresión arrogante de su rostro desapareció, reemplazada por la confusión. Bella. Es mi hija, dijo lentamente. Si esto es cierto, necesito saberlo. Salazar. ¿Me estás ocultando algo? El doctor. Salazar guardó silencio unos segundos antes de responder. Solo estoy siguiendo el protocolo de un estudio con un acuerdo interno. Bella tiene la oportunidad de vivir si continuamos con la terapia. Pero si prefiere creer en la palabra de una empleada doméstica. Don Ricardo se volvió hacia mí. Su voz seria. ¿Puedes sostener que todo lo que dices es la verdad absoluta? Asentí. Se lo aseguro. No tengo ninguna otra razón para difamar a nadie más que el deseo de proteger a esta niña. Un silencio largo y pesado se instaló. Finalmente, don Ricardo habló. Sal de esta mansión. Ahora mismo. Yo mismo investigaré. Empaqué mis cosas en silencio. Cuando pasé por el pasillo donde descansaba Bella, me asomé y le besé suavemente la frente. Volveré. Bella. Te lo prometo. Al salir de la mansión, regresé a mi pequeño y estrecho cuarto alquilado. Las paredes estaban amarillentas y el ruido de los coches de afuera era incesante. Pero no sentí miedo. En cambio, sentí libertad. Esa noche, Ángela Cruz llamó. El segundo artículo ya estaba en preparación. Recibí información de un ex empleado del hospital donde trabajaba el doctor Salazar. Confirmó que vio al doctor transportar esos medicamentos, con la ayuda de una compañía de Singapur. ¿Y don Ricardo? Pregunté. No está claro. Pero parece que no lo sabía todo desde el principio. Probablemente. También fue engañado. Pero pase lo que pase, todavía tiene una responsabilidad. En los siguientes 3 días, los medios de comunicación publicaron noticias simultáneamente. Un grupo de padres cuyos hijos también habían sido tratados en el mismo hospital se presentaron y dieron testimonios adicionales. La Secretaría de Salud comenzó a actuar. Se emitió un comunicado oficial confirmando que estaban investigando el caso de pruebas ilegales de fármacos. El doctor Salazar había desaparecido de su domicilio registrado. Y yo, Elena, me convertí en noticia, la valiente trabajadora doméstica. Pero para mí, la atención no importaba. Lo que importaba era Bella, que poco a poco mejoraba. Don Ricardo había suspendido todos los tratamientos anteriores. Se contrató a un nuevo equipo médico del Hospital General para cuidarla. Una tarde, regresé a la mansión. Ya no como empleada, sino como invitada. Vi a Bella mucho más alerta, sentada y leyendo un libro. Elena, gritó, su rostro iluminándose. Corrí y la abracé, mis lágrimas cayendo sobre sus pequeños hombros. Don Ricardo estaba de pie a un lado, observando en silencio. Gracias, dijo. Te debo una disculpa y la vida de mi hija. Negué con la cabeza. Solo hice lo que mi conciencia me dictaba. Afuera. El último rayo de sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando pequeños puntos de luz en el suelo. Y de esos pequeños puntos, la oscuridad comenzó a retroceder lentamente. Sabía que la lucha no había terminado. Pero al menos, una verdad había sido revelada. Y a una niña se le había dado una nueva oportunidad de vivir. Una semana después de la publicación del segundo artículo de Ángela, la ola de opinión pública siguió creciendo. En los noticieros nocturnos,
El caso de las pruebas ilegales de fármacos se convirtió en un asunto nacional, lo que obligó a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General de la República, FGR, a actuar más rápido. La Secretaría de Salud anunció la creación de un grupo de trabajo especial para investigar una presunta red de investigación médica ilegal. En una pequeña y fría sala de conferencias dentro de un viejo edificio de periódicos. Me senté bajo una luz intensa. Frente a mí había 2 agentes de la FGR vestidos de civil y Ángela, la única persona en la que confiaba para llevarme allí. Elena, ¿puedes contarnos todo de nuevo desde el principio? Cada detalle es importante. No omitas nada, por pequeño que sea, dijo Ángela. Su voz tranquila pero firme. Asentí. Respiré hondo y comencé mi relato. Desde el primer día que pisé la mansión. Mis observaciones de Bella. Sus extrañas reacciones. Hasta el descubrimiento de la caja de medicamentos en el sótano y los documentos del proyecto NP89. ¿Estás segura de que los frascos no tenían una etiqueta clara y no estaban en la lista de medicamentos aprobados por la COFEPRIS? Preguntó un agente. Sí. Estoy segura. Respondí. Tomé fotos de cada frasco. Cada número de lote. Algunos tenían el logo de una compañía farmacéutica de Singapur. Pero no había nombre de distribuidor aquí en México. El otro agente escribía rápidamente. Levantó la cabeza. Hemos revisado la lista de todos los medicamentos importados legalmente en los últimos 3 años. Ninguno coincide con la información que nos proporcionó. Después de casi 4 horas de interrogatorio, salí de la oficina del periódico con una sensación de pesadez. Sabía que, aunque la verdad estaba saliendo a la luz poco a poco, había una fuerza poderosa detrás de todo esto que no sería fácil de derribar. Esa noche, se celebró una reunión secreta en una sala segura de la sede de la FGR. En una pantalla grande, se mostraba el perfil detallado del proyecto NP89. El nombre en clave de un programa de ensayo clínico para un fármaco biológico dirigido por un grupo de médicos locales en colaboración con una organización extranjera. El plan se ocultaba bajo una supuesta investigación médica de caridad, dirigida a niños con enfermedades graves que ya no tenían esperanzas de curarse con tratamientos tradicionales. Como Bella. Cada caso se registraba sin pasar por el debido proceso de aprobación de ética de investigación. Los expedientes médicos eran falsificados. A los padres se les hacía firmar documentos difíciles de entender, con la promesa de una cura especial de expertos extranjeros. El cerebro de la red, el Dr. Armando Salazar. Según información de la Policía Internacional, Salazar ya había sido investigado en Singapur hacía 3 años por un proyecto similar. Pero por falta de pruebas contundentes, solo le retiraron la licencia allí y regresó rápidamente a México, utilizando sus conexiones en la industria para reiniciar el proyecto. A partir de los datos recopilados, rastrearon una serie de empresas a nombre de familiares de Salazar. Estas empresas importaban equipos médicos y fármacos de prueba de otros países. Los medicamentos que descubrí en la mansión eran solo una pequeña parte de un gran envío que ya se había distribuido en diferentes lugares del país. Mientras tanto, en su oficina, don Ricardo estaba sentado, masajeándose las sienes. Frente a él había una carpeta de una investigación interna que él mismo había ordenado después de revisar todas las donaciones médicas que habían pasado por sus manos. Estaban claramente escritas las frases Proyecto de apoyo a pacientes pediátricos de bajos recursos. Acuerdo de patrocinio de fármacos e importación autorizada por Vitality México. S. A. Abajo. La firma de su antiguo asistente ejecutivo, que había renunciado repentinamente hacía 3 meses. Apretó la carpeta con fuerza. Una mezcla de dolor y sentimiento de traición. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Buenas noches.
Don Ricardo. Soy el agente Ramos de la FGR. Actualmente estamos aclarando las donaciones relacionadas con el proyecto NP89. Esperamos su cooperación. Don Ricardo se reclinó en su silla, cerrando los ojos. Sin darse cuenta, se había convertido en un instrumento en una operación ilegal durante casi un año. Al día siguiente, se emitió una decisión oficial. La Secretaría de Salud suspendió al doctor Salazar y a todo su equipo. Se emitió una orden de búsqueda y captura. Y el nombre de Salazar encabezaba la lista. La noticia sacudió a toda la comunidad médica. Estaba viendo la televisión con Bella cuando anunciaron la noticia. Bella me miró y preguntó en voz baja, «Elena, ¿él es el doctor que siempre me hacía daño?» La abracé con fuerza. Sí. Pero la gente mala va a pagar por lo que hizo. Y nunca más volverán a lastimarte. Una semana después, la Secretaría de Salud y la FGR celebraron una conferencia de prensa. Ángela Cruz fue una de las pocas periodistas invitadas oficialmente. Llevaba los documentos originales que le di, como prueba viviente del valor del coraje de una persona común para exponer la verdad. En la conferencia de prensa, un funcionario de la FGR habló. Queremos dar un reconocimiento especial a una ciudadana común. La señora Elena Reyes, que tuvo el valor de denunciar esta corrupción. Con la ayuda de los medios y las autoridades, hemos podido detener a tiempo una serie de actividades que podrían haber causado un grave daño a la salud pública. Mi nombre, por primera vez, fue anunciado públicamente. Recibí un fuerte aplauso de los reporteros en la sala. Incliné la cabeza. No por timidez, sino por gratitud. Cuando llegué a casa, me senté en mi pequeño cuarto mientras el sol se ponía. Miré la vieja foto de mi madre colgada en la pared. Murió por complicaciones de un medicamento para el cáncer de origen poco claro. Un recuerdo doloroso que nunca había compartido con nadie. Ahora, no solo había saldado una deuda con mi madre, sino que también había protegido una pequeña vida como la de Bella. Niño sin voz, pero con derecho a vivir. La verdad, por mucho que se oculte, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la Ciudad de México, trayendo el olor a tierra mojada y un aire frío que se colaba por cada callejón. Estaba sentada en un pequeño café escondido en una calle lateral. El lugar al que solía ir cuando necesitaba silencio. Una taza de café negro se enfriaba a mi lado, mientras mis manos se aferraban a un pañuelo azul. Lo único que me quedaba de Lani, mi hija que murió hace 3 años. La lluvia fuera de la ventana me trajo un viejo recuerdo. Un recuerdo en el que estaba sentada junto a la cama de mi hija, dentro de una habitación estrecha y blanca en un hospital público. A Lani le habían diagnosticado leucemia terminal. Desde entonces, comencé mi búsqueda de cualquier rayo de esperanza. Un médico en mi pueblo me sugirió un medicamento que, según él, venía del extranjero. Dijo que era nuevo y estaba en fase experimental, pero que tenía altas probabilidades de funcionar. No tenía otra opción más que aceptar. Empezaron a inyectarle a Lani ese medicamento. Pero después de unas pocas inyecciones, su condición empeoró rápidamente. Fiebres altas, delirios y convulsiones incesantes. Cuando le pregunté al médico, siempre me evadía y decía que necesitábamos cambiar de hospital. Pero cuando traje a Lani a la Ciudad de México, ya era demasiado tarde. Murió en medio de una noche lluviosa. Sus ojos ni siquiera se cerraron por completo. Guardé ese recuerdo en lo más profundo de mi corazón. Con miedo de tocarlo. Con miedo de contarlo. Temía que si lo decía,
estallaría en arrepentimiento. Pero la muerte de Lani fue la razón por la que no pude hacerme de la vista gorda cuando vi que Bella sufría los mismos síntomas. Veía a Lani en Bella, pequeña, frágil y necesitada de alguien que la defendiera. La puerta del café se abrió. Entró Ángela Cruz. Su impermeable aún mojado. Me sonrió y se sentó frente a mí. Acabo de venir de la FGR. Dijo. Han emitido una orden de arresto internacional para el doctor Salazar. Tienen información de que podría haber huido a Laos. Pero aún no está confirmado. Asentí. No me sorprende. Es demasiado profesional para esconderse. Ángela me miró profundamente. Nunca me lo contaste. ¿Por qué lo hiciste? Una persona común no se enfrenta a todo un sistema así como así. Guardé silencio. Mis ojos fijos en la ventana. Después de un momento. Hablé. Mi voz baja y ronca. Mi hija. Murió por un medicamento de origen incierto. Dijeron que era la última esperanza. Les creí. Firmé. Les entregué a mi hija. Y la mataron. Nadie fue responsable. Nadie investigó. Nadie preguntó. Ángela apretó mi mano. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Negué con la cabeza ligeramente. No era tan fuerte en ese entonces. Pero cuando vi a Bella sufrir como mi hija, supe que si me quedaba callada de nuevo, no podría seguir viviendo. Ángela no dijo nada más. Entendió que detrás de las personas que parecen débiles, hay una fuerza que proviene de heridas que nunca han sanado. Una semana después, recibí una llamada de don Ricardo. Quiero hablar contigo en persona. No en la mansión. En otro lugar. Nos reunimos en una sala privada en la oficina de su abogado. Solo nosotros dos. El aire era pesado. Y la luz amarilla creaba una atmósfera silenciosa. Encontré algunos documentos en la vieja caja fuerte de mi antiguo asistente. Dijo don Ricardo, empujando una carpeta hacia mí. Creo que deberías ver esto. La abrí. Una serie de contratos de patrocinio. Con los nombres de los niños pacientes que recibieron medicamentos gratuitos claramente escritos. Junto con formularios de consentimiento para la investigación. En la lista, vi el nombre de mi hija, Lani Reyes. A la derecha, mi firma. Temblorosa y desigual. La fecha, hace 3 años. Me quedé helada. No recordaba haber firmado un documento de ese tipo. Todo lo que sabía entonces era que estaba firmando para que trataran a mi hija. Nunca pensé que esa firma fuera una trampa. Tu hija. Fue una de las primeras pacientes utilizadas en ese ensayo. Dijo don Ricardo lentamente. Realmente no sabía nada. Pero tengo una responsabilidad. Y no voy a eludirla. Empujó una tarjeta bancaria hacia mí. He creado una fundación a nombre de Lani. Para ayudar a todos los niños afectados por este incidente. Quiero que tú la dirijas. Sentí un nudo en la garganta. No tomé la tarjeta. Solo miré el nombre de mi hija. Escrito en letras grandes. Frías pero sagradas. El dinero no puede devolverme la vida de mi hija. Dije. Mi voz ronca. Pero sí puede ayudar a otros niños. Lo haré. Don Ricardo asintió. Sin disculpas. Sin grandes promesas. Solo un silencio entre dos personas que habían experimentado la misma pérdida. Ese día. Visité la tumba de Lani por primera vez en casi 2 años. En la lápida. Su nombre todavía estaba grabado con un breve poema que solía leerle. Eres el sueño en medio de la tormenta. Me senté y acaricié suavemente la tierra.
Mamá cumplió su promesa. Hija. Susurré. No dejé que volviera a suceder. Protegí a una niña como no pude protegerte a ti. Una brisa suave pasó entre las flores silvestres de al lado. Como un susurro de aprobación. Cuando salí del cementerio. El cielo volvía a ser azul. Y por primera vez en muchos años. Sentí que mi pecho se aligeraba. La verdad había salido a la luz. Las viejas heridas se habían reabierto. No para sangrar, sino para finalmente sanar. El cielo de la Ciudad de México se oscureció con un relámpago repentino. Señal de una fuerte tormenta. El viento azotaba los espectaculares y la lluvia caía a cántaros. Como si limpiara la suciedad que se había aferrado durante mucho tiempo a los rincones oscuros de la ciudad. Mientras todos buscaban refugio. En un pequeño hotel en un callejón detrás de la Merced. Un hombre empacaba en silencio. Preparándose para huir del país. El doctor. Armando Salazar. El hombre una vez respetado con su bata blanca. Era ahora un fugitivo. Su rostro estaba cansado y sus ojos hundidos. Sin rastro de la confianza que una vez tuvo. Su teléfono sonaba sin parar. Pero no respondía ninguna llamada. Ya lo sabía. Las personas que antes lo protegían lo habían abandonado. Borrando todas las conexiones. Negando cualquier implicación. Estaba solo. Salazar abrió su laptop y entró en un sistema encriptado donde guardaba toda la información del proyecto NP89. Apareció un archivo que contenía cientos de expedientes médicos de pacientes. En su mayoría niños. Junto con informes de efectos secundarios. Análisis clínicos y evaluaciones de riesgo. Todo estaba encriptado con un complejo algoritmo que solo él sabía cómo descifrar por completo. Esos datos no solo eran pruebas en su contra. También eran su última carta para negociar con las empresas extranjeras que querían comprar la tecnología detrás del medicamento. Alguien llamó a la puerta. Salazar se sobresaltó. Su mano se posó inmediatamente en la pistola escondida bajo la almohada. Señor. Dijo la voz de un empleado desde fuera. Le han enviado un paquete de una compañía de autobuses con destino a Laos. Respiró aliviado. Abrió la puerta y tomó un sobre que contenía un boleto de autobús y documentos falsos a nombre de Tran Van Minh. Un ciudadano laosiano que trabajaba como investigador de hierbas. Un plan que había preparado durante mucho tiempo para el peor de los casos. Esa noche. Mientras Salazar viajaba en un autobús fuera de la ciudad. Se celebró una reunión de emergencia en la sede de la FGR. La agencia había recibido información de un informante anónimo. El contenido, la ubicación actual de Salazar y pruebas de que todavía tenía todos los datos del proyecto. Quien proporcionó la información fue un antiguo empleado de Salazar. Un ingeniero de sistemas que ayudó a encriptar los datos. Después de descubrir que solo lo habían utilizado. Se puso en contacto con Ángela Cruz y aceptó cooperar con las autoridades. A partir de su información, se elaboró un plan de captura durante la noche. En la carretera. Un autobús plateado corría rápidamente en medio de la lluvia. Salazar estaba sentado en la parte trasera. Con una gorra de béisbol y un cubrebocas. Sus ojos en constante movimiento. Cuando el autobús se detuvo en una terminal en Puebla. 4 hombres vestidos de civil subieron para revisar las identificaciones de cada pasajero. ¿Su nombre? Preguntó uno. Tran Van Minh. Respondió Salazar. ¿Puedo ver sus documentos? El agente miró la identificación falsa. Luego miró a Salazar a los ojos. ¿Podría acompañarnos un momento? Solo necesitamos verificar algo. Salazar se levantó, tratando de mantener la calma. Pero cuando bajó del autobús y vio 3 vehículos de la FGR esperando, con linternas apuntando a su cara, supo que el juego había terminado.
Al día siguiente. La noticia de la captura del doctor Salazar se difundió por todos los sitios de noticias y redes sociales. En grupos de padres. Compartían fotos de sus hijos que alguna vez habían sido tratados por él. Con una mezcla de miedo e ira. La Secretaría de Salud ordenó a todos los grandes hospitales que revisaran todos los expedientes médicos relacionados con su nombre y formaran un comité para evaluar los efectos del uso de medicamentos no aprobados. En la mansión de los de la Vega. Don Ricardo estaba sentado inmóvil frente al televisor, sosteniendo la mano de Bella, que había mejorado notablemente después de casi un mes de suspender el fármaco de prueba. Había empezado a comer de nuevo. Dormía profundamente e incluso pedía que le leyeran libros. Papá. ¿El doctor Salazar es malo?, preguntó Bella. Su voz aún débil. Don Ricardo miró a su hija. Sus ojos llenos de arrepentimiento. Sí. Hija. Cometió un error. Y papá también se equivocó al confiar en la persona equivocada. Pero Elena no nos dejó. Sonrió Bella y apoyó la cabeza en el brazo de su padre. Soñé con mamá. Dijo que tenía que vivir para ti y para Elena. Don Ricardo no pudo contener las lágrimas. El hombre que una vez dirigió una gran corporación era ahora solo un padre que abrazaba a su hija con brazos temblorosos. En la sede de la FGR. Me invitaron a identificar las pruebas. Entré en una habitación donde, sobre una gran mesa, estaban las cajas de medicamentos, los documentos y la laptop de Salazar. Cuando vi los frascos familiares, sentí que mi cuerpo temblaba. ¿Está segura de que estos son los que se usaron con Bella?, preguntó un agente. Sí. Totalmente segura, respondí con firmeza. Me sé de memoria los números de lote. No puedo equivocarme. El agente asintió. Gracias a usted. Con su valentía. Tenemos pruebas suficientes para presentar el caso. Se espera que el juicio comience en 3 meses. Cuando salí de la FGR, el sol estaba saliendo. Me detuve un momento y respiré hondo. Parecía que todo estaba terminando. Pero dentro de mí se abría una nueva puerta, una puerta de esperanza, de perdón y de cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. Esa noche se preparó una cena sencilla en la mansión. Don Ricardo, Bella y yo estábamos sentados alrededor de la mesa. Por primera vez, Don Ricardo se levantó para servirme agua. Una forma silenciosa de agradecimiento. No puedo decir más que gracias, dijo. Sin ti, habría perdido a mi hija y habría vivido en una mentira sin saberlo. Negué con la cabeza. Solo hice lo que tenía que hacer. Y creo que todos tenemos una responsabilidad con la verdad, por dolorosa que sea. Bella intervino, sus ojos brillando. Elena, quédate a vivir con nosotros. Sí. La casa es más feliz cuando estás aquí. Sonreí y acaricié el cabello de Bella. No me iré. Pequeña. Afuera. Una brisa suave acariciaba los árboles del jardín. Las hojas recién brotadas se movían suavemente a la luz de la luna. La oscuridad se había retirado. Y en esta nueva tranquilidad, una nueva vida esperaba ser escrita. El aire de agosto soplaba por el pequeño callejón que llevaba a mi departamento alquilado, trayendo el olor a hierba silvestre del terreno baldío de atrás. Ese olor me recordaba a mi pueblo. A las tardes en las que me sentaba en la ventana, secando el pelo de mi hija. El sonido de las gallinas y la risa de Lani. Una risa que ahora era solo un recuerdo. Esta mañana recibí una carta. La letra era cuidada y formal. La remitente, la madre del doctor Salazar.
Una mujer de unos 70 años. Que vivía en otro estado y no sabía nada de lo que hacía su hijo hasta que lo vio en las noticias. Abrí la carta y leí lentamente cada línea. No había defensa. Solo palabras sinceras de una madre afligida. Sé que no tengo derecho a pedir perdón por mi hijo. Escribía. Pero si queda algún espacio en su corazón para la compasión. Espero que no deje que el odio destruya el resto de su vida. Yo perdí un hijo por la vergüenza. Usted perdió una hija por la injusticia. Ambas somos víctimas. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Permanecí sentada durante mucho tiempo. Perdón. Una palabra que parece ligera pero es tan pesada de llevar. Desde la captura del doctor Salazar. Los medios y el público no habían dejado en paz a su familia. Su casa había sido apedreada y pintada con palabras hirientes. Su hijo mayor, un profesor universitario, tuvo que tomar una licencia por el acoso. No sentía compasión por el doctor Salazar. Y ciertamente no olvidaba sus crímenes. Pero de repente me di cuenta de que, si dejaba que el odio me dictara, sería como darle al hombre malo el poder de seguir destruyendo cualquier bondad que quedara en mí. Esa tarde, volví a visitar la tumba de Lani. Coloqué una rosa blanca sobre ella. No dije nada. Solo me quedé allí como si hablara con ella a través de mi mente. Mamá seguirá adelante. Hija. Susurré. No para olvidar, sino para no ser devorada por el pasado. Una semana después, en la oficina donde trabajaba Ángela, fui a verla con una petición inesperada. Quiero escribir una carta abierta a la familia del doctor Salazar. No para defenderlos, sino para poner fin a la guerra dentro de mi corazón. Ángela se quedó perpleja. ¿Estás segura? El público se enfadará. Todavía están llenos de ira. Por eso mismo. Respondí. Quiero mostrar a todos que la justicia no tiene por qué ir acompañada de crueldad. El castigo es trabajo de los tribunales. Pero el perdón es una decisión del corazón. Ángela asintió. Si la escribes, te ayudaré a difundirla de la manera correcta. Pero tienes que estar preparada para todas las reacciones. Sonreí. Antes pensaba que nunca podría perdonar. Pero al ver a Bella recuperarse, al ver sus sonrisas, entendí que la vida debe continuar. Si sigo aferrada al dolor, no podré hacer nada bueno por nadie. Mi carta se publicó el lunes en una columna especial, Voz desde adentro. No era larga pero estaba llena de emoción. Conté mi dolor, mi viaje de la ira a la acción y, finalmente, mi elección de soltar el odio. No para olvidar, sino para liberarme. Ese día, las redes sociales explotaron. Hubo elogios, pero también muchas críticas. Algunos me llamaron hipócrita y santurrona. Pero, sobre todo, la carta hizo que muchos se detuvieran a pensar. Un padre cuyo hijo también fue víctima me envió un mensaje. Antes, quería ir a su casa y hacer algo terrible. Pero después de leer tu carta, me puse a pensar. Tal vez, perdonar no es rendirse, sino dar un valiente paso adelante. En la cárcel, el doctor Salazar recibió una copia de mi carta de su abogado. La leyó en silencio. Luego se quitó las gafas y se secó los ojos. Por primera vez, este hombre se derrumbó sobre la mesa. Ya no como un médico, ni como un criminal, sino como una persona destrozada por el peso de sus acciones. Me escribió una respuesta. No para el público, sino una carta privada. Admitió todos sus errores.
Puede que nunca me perdones. Y no lo espero. Escribió. Pero gracias por no ser como yo. Mantuviste tu humanidad. Algo que yo deseché hace mucho tiempo. Al mes siguiente. La Fundación Lunas. Una organización para ayudar a niños con enfermedades graves que fundamos con don Ricardo. Comenzó oficialmente. Su oficina estaba en un centro de salud comunitario a las afueras de la ciudad. El día de la inauguración. Asistieron cientos de personas. Médicos. Voluntarios. Padres y niños con esperanza en sus ojos. Di un breve discurso. Mi hija ya no está. Pero la vida continúa. Espero que, a partir de mi historia, nadie se vea obligado a elegir entre la confianza y la vida. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos reescribir el futuro. En medio de la multitud. Bella sostenía la mano de don Ricardo. Sus ojos brillando. Me saludó con la mano. Elena. Te hice un dibujo. El dibujo era una casita con un jardín de flores. Con 3 personas tomadas de la mano, una mujer. Un hombre y una niña sonriendo. Arriba había un arco iris. Y abajo estaba escrito, nuestro hogar. Abracé a Bella. Y mi corazón se sintió ligero. Ya no había ira. Solo la ternura de alguien que una vez cayó en el pozo más oscuro. Pero eligió levantarse a través de la fe en la bondad. El cielo volvió a brillar. Los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, iluminando el rostro dormido de Bella. Estaba de pie a su lado, sosteniendo una taza de té caliente. Abajo. El sonido de los pájaros y de los vendedores ambulantes comenzaba. La vida seguía. Pero para mí, no era un día cualquiera. Era el día del juicio. Don Ricardo me llevó al tribunal. El vestíbulo estaba lleno de reporteros. Entré. Con los ojos de todos fijos en mí. Pero ya no sentía nervios. Cuando trajeron al doctor Salazar. Esposado. Parecía 10 años mayor. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, inclinó la cabeza. Una admisión silenciosa. Al final, cuando el juez dictó la sentencia 18 años de prisión, retirada permanente de su licencia y pago de daños a las víctimas. Simplemente cerré los ojos. Un capítulo oscuro se había cerrado. Después del juicio, fui directamente a la Fundación Lunas. Los niños jugaban. Reían y cantaban. Corrieron a recibirme. Elena. Mira. Ya puedo dibujar un arco iris. Sonreí, acariciando sus cabellos. Algo dentro de mí se había cerrado. Pero algo nuevo también se estaba abriendo. Don Ricardo llegó. Con una carpeta. Recibimos otra donación. Quieren construir un albergue para los padres que vienen de provincia. Abrí la carpeta. Mis ojos se iluminaron. Entonces, ya nadie tendrá que dormir en el suelo del hospital. Esa noche, cuando llegué a casa, Bella estaba coloreando bajo la luz de una lámpara. Levantó su dibujo. Esta es mamá, papá y Elena. Mamá está en el cielo pero está sonriendo porque ya estoy bien. La abracé. ¿Sabes una cosa? Elena, susurró. Cuando sea grande, quiero ser doctora. Pero nunca voy a lastimar a nadie. Mis lágrimas cayeron. No de tristeza, sino de felicidad. Porque en el viaje a través de la oscuridad, la luz finalmente había encontrado un camino. No la luz deslumbrante del escenario o la fama, sino la pequeña y cálida luz que emana del corazón de un niño, un brote.
Una esperanza. Y en esa luz, supe que por fin había sanado.